Por un tiempo estuve trabajando como guardia de seguridad nocturno, en lo que venía a ser una fábrica. Esta acababa de entrar en un paro que parecía ser definitivo. Este había ocurrido hace apenas algunas semanas. Si al caso, tendrían poco más del mes cuando llegué a trabajar de vigilante a ese lugar. En un principio no sabía mucho acerca del paro que había tenido la planta, y el por qué había dejado de operar tan súbitamente. Y la verdad no era que me importase mucho, pero había un cierto tipo de cosas y especificaciones que teníamos que hacer en el transcurso de nuestro turno, que me parecieron muy curiosas. Primero, nosotros éramos los únicos vigilantes, pero no dábamos rondín o patrullábamos por toda el área como en otros servicios, sino que solamente una parte de la planta, una escasa parte a decir verdad. Y cuando íbamos a uno de los patios, se nos daba la orden precisa de usar mascarilla. Si no lo hacías, te cambiaban de lugar al día siguiente. Todo esto me llamó bastante la atención y le pregunté a mi jefe del por qué teníamos que hacer eso. Él me contó que la planta había sufrido un accidente hace poco tiempo. Esta era una planta química. No teníamos mucha información del accidente o de cómo se había originado. Lo que sí sabíamos es que había residuos químicos en ciertas zonas. Estos nos podían hacer daño si llegábamos a entrar a estas zonas. Y en uno de estos patios, que si bien ya estaban limpios, por seguridad nos pedían usar la mascarilla. Aquel trágico accidente se dice que tomó la vida de 3 personas, entre ellas un velador que se encontraba en esos lugares. Donde más afectó el químico de uno de los jabones que preparaban adentro. Al saber la historia, obviamente me ponía la máscara para cubrirme lo máximo que se pudiera al acercarme a los lugares que estaban prohibidos. Duré como 2 meses trabajando en ese lugar, y todo marchó con normalidad. A veces contaban historias de supuestas apariciones, pero a mí en lo particular hasta ese momento no me había tocado vivir ninguna. Decían algunos que un velador, el cual jamás reconocían, patrullaba por los pasillos que daban al área de mantenimiento, una de las tantas que estaban prohibidas. Escuché muchas veces esta historia. Pensé que resultaba algo divertido decir que se aparecía un fantasma en la planta. Al menos esto pensaba, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Una noche yo me encontraba haciendo el rondín como siempre lo hacía, cuando en eso empecé a escuchar pasos. Estos venían atrás de mí, me estaban siguiendo. Era como si esperaran a que yo empezara a caminar para también hacerlo ellos. Primero me confundí y luego me empecé a aterrar, pues los pasos se empezaban a escuchar cada vez más cerca. Estos se iban acercando hacia mí, al grado de que los escuchaba tan solo a centímetros detrás de mí. Pero cada vez que volteaba y me detenía, se dejaban de escuchar. Por lo tanto, y debido al miedo, empecé a caminar rápido y después a correr. Y estos me seguían el ritmo. La verdad estaba muy desesperado que llegué y me encerré en el baño de hombres. Pasaron apenas segundos cuando volví a escuchar los pasos. Estos se acercaron cada vez más al baño. Yo en ese momento saqué mi retráctil y me preparé. Los pasos continuaron acercándose. Parecía incluso que sabía que estaba dentro, y lo hacía con una especie de malicia. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Yo bajé la mirada un poco y juro que vi un par de puntas de zapatos frente a la puerta. Eran unos zapatos muy lustrados y boleados, incluso brillaban y reflejaban. Pasó el tiempo y el tipo de afuera no se quitaba. Fue en ese momento que tomé la decisión de empujar la puerta con todas mis fuerzas. Con suerte también lo empujaría a él y podría tumbarlo. Y así lo hice. Pero cuando empujé la puerta casi me caigo y me golpeo en el piso, porque no había nadie del otro lado. Debido a la rapidez con la que iba y mi peso casi me gana, terminé cayendo y golpeando mis rodillas en el piso. En ese momento, al no ver a nadie, me levanté y me fui del lugar. No le mencioné a nadie lo que me pasó, pues no quería que me trataran como loco, pero me volvió a ocurrir algo a los 2 días. De igual forma me encontraba haciendo un rondín, pero esta vez estaba acompañado. Iba con un compañero que también era velador. En un punto del trayecto él me dijo que tenía que ir al baño, y fue al mismo baño donde yo me encerré. Yo por mi parte le esperé un par de metros adelante. Estaba con mi celular, cuando de pronto lo vi pasar frente a mí. Era él.
Mi compañero estaba caminando frente a mí y continuó caminando, como si no me hubiera visto. No había tardado nada, por lo que se me hizo extraño. Yo le pregunté que si no había ido al baño, pero este no me respondió. Simplemente seguía caminando. Yo fui detrás de él diciéndole que se detuviera. Vuelvo a decir que parecía mi compañero. Era el mismo uniforme, la misma espalda e incluso el mismo modo de caminar. Fue hasta que le grité por su nombre que él me contestó, pero no de la forma que yo creía que lo haría. Su voz provenía del baño y me contestó que todavía no salía y que no lo presionara. Yo volteé a ver al baño de donde provenía la voz y ya no quería voltear hacia el frente. No sabía con qué me iba a encontrar, pues los pasos ya no se escuchaban. Tenía la idea de que aquella cosa estaría viéndome fijamente al momento de voltear a verlo, pero mis impulsos me ganaron y volteé. Para mi sorpresa, o más bien para mi suerte, no había nadie. Desde esa noche, por lo que duré en ese puesto, jamás volví a dar un rondín solo. Pedí cambio, pero este me lo dieron a las 2 semanas. Múltiples veladores han visto a ese vigilante y dicen que es el mismo vigilante que perdió la vida en aquel accidente de la planta. Hola a todos, mi nombre es Juan y soy de Querétaro. Les voy a contar algo que me pasó mientras me encontraba laborando en una escuela. Esto me sucedió por el año de 2019. Yo en ese entonces me desempeñaba como guardia de seguridad nocturno en una escuela secundaria. En ese momento recién me habían movido y tenía simplemente otro compañero con el cual ayudarme. El recorrido tenía que hacerse por los 3 pisos de cada edificio, y solamente bastó una noche y un recorrido para que yo ya no quisiera volver a ese lugar. Se dice que en las escuelas se acumulan gran parte de energía, debido a la gran cantidad de gente joven que hay. Y es debido a esto que espíritus errantes eligen este tipo de lugares para habitarlos. Pues déjenme decirles que yo creo 100% en esto. Lo primero ocurrió a las 10 de la noche. Yo y mi compañero de guardia acabábamos de terminar de cenar y nos tocaba dar el primer rondín. Yo me ofrecí a darlo, ya que uno se tenía que quedar en la entrada. Me dirigí al primer edificio, y cuando iba por los pasillos de este, empecé a escuchar cómo en el piso de arriba se movían los mesabancos. Linterna en mano fui prendiendo todas las luces en mi camino hasta subir y llegar al lugar. Cuando llegué el ruido se dejó de escuchar, pero no tardó mucho tiempo en que escuchara algo de nuevo, pero ahora provenía del piso de abajo. Se escuchaban muchas risas de niños. Tengo que decir que en ese momento me entró un miedo indescriptible. Bajé temblando, y al momento en que bajé me di cuenta que las luces que había prendido ahora se encontraban apagadas. Quería salir del edificio, pero obviamente tenía que pasar por ese mismo pasillo. Tomé la decisión de hacerlo muy lentamente, pero en el camino me di cuenta de algo que la primera vez que pasé por ahí no me percaté, y era que en la pared de este pasillo se encontraban unas imágenes, o mejor dicho, dibujos o pinturas de niños. Todos estos estaban observando hacia afuera. Recuerdo que tenían una sonrisa macabra y unos ojos exageradamente grandes y oscuros. Atrás de ellos se podía ver un salón de clases en absoluta penumbra. La verdad me dio muy mala espina en su momento, pero todo eso empeoró. Al salir del edificio me dirigí de inmediato con mi compañero. Claro está que aún sin terminar el rondín. Cuando llegué le pregunté si podía brincarme ese edificio, o si me podía hacer el favor de hacerlo él, ya que estaban esos dibujos o pinturas o como se llamen, y la verdad me daban algo de miedo. No le dije nada de lo que me había pasado, para prevenir que se burlara de mí o por lo contrario que se asustara. En ese momento él me miró y me dijo: ¿de cuáles dibujos hablas? Yo le expliqué de cuáles y de dónde se encontraban. Al ir a ver no nos encontramos ninguna pintura o dibujo, simplemente nos encontramos 2 ventanales que daban vista a un salón de clases en completa penumbra.
Yo no di ningún rondín más. Mi cobardía me superaba, y al día siguiente me cambiaron de servicio, pues me negué a trabajar en ese lugar. Tiempo después me enteré que en esa escuela siempre cambiaban de vigilantes. Jamás se quiere decir el porqué al preguntarle a los coordinadores, pero ya me puedo imaginar el motivo.